Sí, saludamos a Marcela Méndez, académica de la Clínica Jurídica de Derecho UDEC. El pasado 21 de mayo se celebra, se conmemora el Día del Abogado, de la Abogada, así que felicitaciones ahí a todo el equipo de Derecho UDEC. Muchas gracias. Un gusto que nos puedas acompañar hoy día. Bueno, Marcela Méndez, quien es académica de la Clínica Jurídica de Derecho de la Universidad de Concepción, quien nos acompaña ya nuevamente para hablar de distintos temas. Obviamente saludar y reconocer a todas las personas que están en este nuevo año, ¿cierto?, de crecimiento de una facultad tan importante. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio de que podemos conversar de estos temas que también nosotros vemos muy recurrentemente en la clínica. Y la patita que quedó la semana pasada, estuvimos abordando el matrimonio, todo lo que hay con diferencias de acuerdo de unión civil, quedamos ahí en todo el tema del divorcio y la sociedad conyugal, que tenía ahí algunas complicaciones y que ustedes nos recomendaban claramente asesorarnos previo a contraer matrimonio para evitar todas estas complicaciones posterior en el divorcio. Así es. Bueno, la idea era aclarar un poco, vimos como algunas temáticas o ideas de lo que eran estos regímenes matrimoniales, pero como conversábamos igual a veces es un poco satanizada lo que es la sociedad conyugal, sobre todo para nosotras las mujeres, porque dicen que va a ser el marido el que va a administrar esta sociedad conyugal. Pero ¿qué significa en efecto que administre esa sociedad conyugal? Y yo les comentaba que nace esta sociedad como un tercer núcleo de bienes, pero que externamente no se conoce. No es que nosotros vamos a ir, le vamos a decir, estos bienes son de la sociedad conyugal o no, sino que en realidad son del matrimonio. Pero cuando alguien quiere vender, por reglas generales es el hombre el que vende, pero la mujer debe autorizar. O sea, no es que él llegue y venda la casa, por ejemplo, común, que es el miedo que por regla general se tiene, si está la casa a su nombre, la puede vender o no. No, necesita la autorización de la mujer. Por tanto, ambos tienen que ir. Si quieren, por ejemplo, vender la casa común y que hubieran comprado durante la sociedad conyugal. Marcela, ¿podríamos también hacer un repaso de lo que significa para esas personas que se vienen sintonizando por primera vez en esta conversación legal sobre la importancia de lo que es la sociedad conyugal y cuáles son las principales características que enmarca hoy día esta sociedad? Ya, la sociedad conyugal es se llama el régimen de administración de los bienes. Ya hay que entender que cuando nosotros contraemos matrimonio, los bienes que se vayan adquiriendo pueden ser de diferentes regímenes y dentro de esto está la sociedad conyugal, que es nosotros llamamos el régimen por defecto. Es decir, si nosotros no decimos nada en el registro civil, vamos a estar casados en sociedad conyugal. Y esto significa que todos los bienes que nosotros vayamos comprando mientras dure el matrimonio van a ser sociales. Es decir, ¿qué pasa con lo que hay antes del matrimonio? ¿Qué pasa con lo que hay antes? Si son bienes inmuebles, es decir, casas, por ejemplo, terrenos, ellos no ingresan a la sociedad conyugal y se llaman propios de cada uno de los cónyuges. ¿Ya? Si hablamos de bienes muebles, se llaman jurídicamente bienes aportados, es decir, que los vamos a usar los dos, pero si llegase a terminar la sociedad conyugal, me lo llevo. Exactamente, así es, me lo devuelve la sociedad, ya sea el bien o ya sea en dinero. Si ese bien se vendió, por ejemplo, durante el matrimonio, me lo devuelven, pero el equivalente en dinero. Es decir, lo recupero igual al término de la sociedad conyugal porque es mío, es un bien propio. Ahora, lo que les comentaba, me gusta destacar mucho de la sociedad conyugal, es que para la mujer casada, pero que ejerce una profesión separada del marido, existe un patrimonio especial que se llama el patrimonio reservado de la mujer en sociedad conyugal. ¿Que existe solo para la mujer? Solo para la mujer, exactamente. ¿Por qué? Por esta naturaleza de que la sociedad conyugal es el marido el que administra los bienes. ¿Qué pasa cuando la mujer trabaja? Y trabaja separada y tiene sus propios ingresos. Se crea este patrimonio reservado. ¿Y qué significa? Que todos estos bienes que yo compre con el dinero que, por ejemplo, con mi remuneración, incluso la mujer que ha trabajado y recibe pensión por ese trabajo, ese dinero también se considera dentro del patrimonio reservado. Entonces, todo lo que yo compre con esos bienes es mío. O sea, yo lo administro, lo puedo vender sin que mi marido tenga que autorizar. ¿Qué pasa con las herencias? Estoy casada, sociedad conyugal, fallecen mis padres, me dejan la casa y ya en el ideal no tengo hermano y queda todo para mí. Claro, eso también entra a tu patrimonio propio. No es de la sociedad. Ah, ya. Sí, es tuyo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo adquieres de manera... ¿Y si es el hombre? Eso adquiere también a su patrimonio propio. Ya. Sí, eso es como de cada uno. ¿Por qué? Aquí podemos separar como más gráficamente lo que yo adquiero gratis, porque una herencia es gratis, yo no tengo que pagar por ella, y lo que yo compro. Si yo lo compro, entra a la sociedad. Si yo no lo compro, es mío. Perfecto. Como la herencia, por ejemplo.
este espacio reservado que va cuidando obviamente los bienes de la mujer, ¿hace cuánto tiempo que existe y por qué razón se decide obviamente incorporar dentro de lo que es la ley para obviamente proteger lo que tiene directa relación muchas veces con las mujeres cuando en su mayoría, como tú bien dices, todas estas cosas están administradas más por los hombres que por las mujeres, ¿no? Claro, esta institución tiene bastantes años, la verdad, el problema es que es desconocida, es bastante desconocida. ¿Por qué? Porque requiere primero un conocimiento previo de que existe, porque yo tengo que dejar reservado esto. Por ejemplo, si yo compro una casa, ¿cómo después compruebo que es de mi patrimonio reservado? La ley dice que solamente si yo lo dejo en la escritura pública de compra. Okay. Por mucho que las fechas no calcen con el matrimonio y todo, pero tiene que quedar testificado. Tiene que quedar con que yo lo compré en virtud de mi patrimonio reservado. ¿Por qué? Porque si yo lo compro, a mí me van a pedir siempre el certificado de matrimonio. Si yo estoy casada, van a decir, tiene que venir su cónyuge a comprar. Y ahí uno dice, no, tengo mis antecedentes de que yo gano dinero, porque yo presto servicios separada de mi esposo, por tanto, puedo comprar mi casa y que se deje registro, por favor. Entonces, hay una cláusula que dice, se compra en virtud del artículo 150 del Código Civil, que es el patrimonio reservado. Y así eso yo me aseguro que es mío. Dentro de lo que hay, Marcela, con lo demonizado que está la sociedad conyugal, ¿tiene que ver por ese desconocimiento? ¿Tiene que ver porque, bueno, y lo que comentábamos la semana pasada, uno se casa con la esperanza de que sea para toda la vida y de que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es nuestro y bla, 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 bla? Pero claro, generalmente cuando terminan las relaciones no terminan en buenos términos, son muy pocas las relaciones que llegan a acuerdos de forma madura, consciente, habiendo o no habiendo hijos, porque me imagino que cambia el panorama cuando hay herederos de por medio. ¿Qué pasa? Recuerdo hace algunos años atrás se hacía distinción de los tuyos, de mi hijo, de tus hijos, de los nuestros. ¿Qué pasa en estos momentos? Si yo casada con mis hijos, tú casado con tu hijo, pero tenemos los nuestros, ¿esos herederos tienen distinción? ¿Son todos los mismos herederos? ¿Qué pasa cuando ya se empieza a complicar un poquito la cosa? Ya, primero cuando hablamos de herederos es cuando este problema de heredero surge cuando uno de los dos fallece, ¿ya? Y eso es importante señalar que cuando nosotros nos divorciamos, dejamos de ser herederos el uno del otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo me divorcio, estoy casada, mientras estoy casada, soy heredera de él. Claro. Si me divorcio, dejo de ser heredera. Pero los hijos siguen siendo herederos. Eso no, ellos no pierden su calidad. Ahora, ¿cuándo surgen estos problemas, estos conflictos? Cuando hay hijos, o qué es lo que, más que conflictos, ¿qué se tiene que regular? Son más cosas a regular, son cuando nos queremos divorciar, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de querer divorciarnos, hay dos tipos, se clasifican grandemente, que es uno, el divorcio que requiere tiempo de estar separados, o del término de la convivencia, y hay otro que se llama el divorcio de sanción, que es por alguna infracción a los deberes de uno de los cónyuges. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, ha dejado el hogar de la habitación, no hay ayuda económica, alguna infracción grave, dice la ley. Pero cuando requerimos que haya un tiempo, vamos a tener dos tipos de divorcio, que son los más conocidos de hecho por la clínica, y que es importante que sepan qué necesitan para que, porque a veces el requerir estos antecedentes alarga un poco la tramitación. Entonces, lo importante es que sepan qué se necesita cuando quieren divorciarse. Cuando hablamos de tiempo, es el divorcio unilateral, necesitamos 3 años efectivos de separación, ¿ya? ¿Cómo yo pruebo esta separación? La ley distingue en qué año me casé. Si me casé antes del 2004, con testigos, con todos los medios. Si me casé después del 2004, la ley establece ciertos documentos que tengo que probar. Por ejemplo, cese de convivencia, una escritura de cese de convivencia o regulación de alimentos. Sin embargo, actualmente hay una apertura también probatoria, entonces podría llegar a probar con testigos también. Pero, por ejemplo, ya estamos separados hace 5 años, él tiene su vivienda, yo tengo mi vivienda, y yo tengo como comprobar, mira, hace 5 años me llega la cuenta de la luz a esta dirección a mi nombre y a él le llega a otra. ¿Podrías también...? También sirve como un fundamento para el divorcio unilateral, que esto se llama, que es cuando yo quiero demandar a esa persona y tengo que tener 3 años de diferencia. Ahora, si los dos estamos de acuerdo en divorciarnos, se requiere menos tiempo, es 1 año solamente desde el cese efectivo, pero tenemos que acordar más cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la unilateral yo lo demando. Claro. Y ahí empezamos un juicio de que él puede contrademandarme, bueno, eso. Pero de común acuerdo se requiere menos tiempo porque se entiende que están de acuerdo con que no hay una intención de continuar la vida en común, por tanto es menos tiempo. El gran problema es que tenemos que regular muchas cosas también, sobre todo cuando tú decías, hay hijos pequeños, menores de edad.
Entonces eso es importante también tener en consideración que se tienen que conversar estas cosas. ¿Y qué nos va a pedir el tribunal que regulemos? Por ejemplo, las visitas, que estén reguladas. Que esté regulado los alimentos ya. Si nosotros ya tenemos una causa de alimentos, no hay problema. Pero también, si no, tenemos que regularlo. Y dentro de los alimentos también tenemos que regular gastos extraordinarios, ya que ahora la ley los obliga. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos gastos extraordinarios que me imagino que deben ser importantes y un aporte para la familia en caso de que estén en proceso de separación, ¿no? Exacto, los gastos extraordinarios tienen que ver con cosas que son difíciles de prever. Por ejemplo, un médico, el niño tuvo el accidente y hay que hacer el gasto de inmediato. O algo que necesita iniciar un tratamiento dental, por ejemplo. Y eso la ley dice que por regla general se paga 50 y 50, pero no va dentro de los alimentos mensuales. Profesores particulares, por ejemplo. Claro, esa particular, porque cualquier cosa que pueda ser importante y que obviamente no estaba contemplado, pero va saliendo en el momento. Claro, suponiendo una pensión de 300.000 pesos, el papá le dice, te paso los 300.000 pesos, y de ahí le paga el dentista, de ahí le paga el profesor, y de ahí saca la comida y todo lo demás. Importante que cuando se regula los gastos extraordinarios, el juez siempre le explica a las partes también, y le dice, estos gastos extraordinarios son todo aquello que no está contemplado. Por ejemplo, si hay una enfermedad que es una patología que ya tenía cuando se establecieron los alimentos, eso ya no sería extraordinario, por tanto tenemos que contemplarlo en ese monto. Pero, por ejemplo, si se le produce una alergia espontánea, que hay que tratar con medicamentos, si tiene un accidente, como le decía, esos son gastos que nosotros no podemos pensar. ¿Qué pasa en el caso de que no se paguen estos gastos extraordinarios? Porque hemos visto en múltiples ocasiones, ¿verdad?, que hay poca responsabilidad en algunos casos de padres que tienen obviamente que tener esa responsabilidad de ir pagando la pensión, etcétera. ¿Qué pasa en los casos que no efectivamente se dé, digamos, este monto de dinero para los hijos o hijas? Los gastos extraordinarios tienen el mismo tratamiento que la pensión de alimentos. Es decir, ante el incumplimiento se activan todos estos procedimientos que trajo la nueva ley de deudores. Por tanto, pueden ingresar al registro de deudores, el registro nacional de deudores. Se puede solicitar la retención de dineros que están en las cuentas corrientes, en la AFP y todos los procedimientos que establece la ley. Tiene el mismo tratamiento que los alimentos porque se consideran alimentos, solo que el objetivo es cubrir gastos que sean extraordinarios. Dentro de lo que hay, pensando, y que yo creo que se da esa situación y ustedes deben verlo muy habitual, y no te voy a dar la pensión porque no me ha estado pagando, o sea, la firma del divorcio porque no me ha estado dando la pensión. ¿Puedo yo como madre, teniendo en consideración que más del 95% de los deudores son padres, no es por estigmatizar, sino son las cifras, privarlo de ese derecho de soltería porque, bueno, de repente es como, no, yo no quiero que rehagas tu vida porque no me estás cumpliendo como padre, así que no te doy el divorcio? Sí. Ahora, es importante aclarar algo. El divorcio, antes era muy conocido el dar la firma. Yo me acuerdo que mi abuelita también decía, yo no te voy a dar la firma. Bueno, ahora no es necesario dar la firma. ¿Por qué? Porque es el juez el que decreta. Cumpliendo los requisitos, si una de las partes prueba efectivamente, por ejemplo, en el caso de lo unilateral, estamos hace 3 años, no hemos reanudado la vida en común, requisitos del divorcio, por tanto se va a decretar. El problema es que la ley se antepuso a este problema y hay una cláusula que se llama la cláusula de dureza, ¿ya? Que nosotros la hemos visto en la clínica, de hecho. ¿Qué pasa esta cláusula de dureza? Que dice que si hay alimentos adeudados respecto del cónyuge o respecto de los hijos, no te puedes divorciar. ¿Tiene que ponerte el día? Sí, exactamente. Mientras haya deuda de pensión de alimento, y es importante que sea con los hijos o sea con el mismo cónyuge, porque si yo estoy separada de hecho, puedo demandar alimentos a mi cónyuge, mientras no esté divorciada. Pero si no, puedo anteponer la cláusula de dureza y el tribunal la acoge. Con el solo hecho de yo comprobar que hay deuda. Entonces es importante que el cumplimiento de alimentos también ingiere en lo que es el divorcio. Sí, nosotros, bueno, ayer hablábamos, no ayer, sino que la vez anterior que nos vimos sobre la diferencia entre el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Yo quería saber también, ¿es igualmente difícil todo el tema de trámites al querer separarnos desde el matrimonio o desde el acuerdo de unión civil? ¿Cuál es la gran diferencia en caso que queramos separar caminos, separar aguas, como bien dice? Yo creo que la principal diferencia que me recuerdo que Manuel indicaba en ese momento era que cuando nosotros nos queremos divorciar de común acuerdo, estamos en un vínculo, tiene que ser decretado sí o sí por el tribunal. Entonces tenemos que pasar por un juicio, tenemos que acordar todas estas materias, pero es el juez el que decreta. Y si el juez considera que no se prueba alguno de los requisitos, no me va a decretar el matrimonio. Lo contrario es la unión civil, porque la unión civil puedo yo terminar esta unión civil con un documento, con una escritura, y no es necesario pasar por el tribunal.
Perfecto. Entonces, se facilita un poco más el proceso de poner término a esta unión y sobre todo por lo mismo, porque hay una comunidad también de bienes, no hay esta sociedad que esta tercera ente que de administrador, sino que hay una comunidad como si fuéramos otro tipo de sociedad. Por tanto, se facilita un poco el término. Se agiliza. Estamos hablando de la sociedad conyugal, pero tú señalas que hay otras entidades también al momento de casarnos, que no tengamos este bien en común, este patrimonio de matrimonio, que cada uno tenga sus cosas. No sé si se puede llegar a recomendar algo, pero en torno a lo técnico de qué es lo más simple, qué es lo más sencillo, ahí dentro de lo que han visto ustedes también, porque claro, parece que la sociedad conyugal es la que genera más complicaciones porque también hay desconocimiento respecto a ese patrimonio reservado y lo que tú nos comentabas. Lo más utilizado también, o lo que más eligen, es la separación de bienes. Como les comentaba, la separación de bienes, que cada uno administra sus propios bienes durante todo el matrimonio, y por tanto cuando se termina el matrimonio no hay ninguna sociedad que disolver. Por tanto, cada uno se queda con lo que adquirió durante ese tiempo. Ahora, yo he visto ciertos problemas que pasan cuando hay separación de bienes, que cuando solo uno de los cónyuges es el que trabaja, por ejemplo. Claro. En este caso, un caso más común, por ejemplo, la mujer se queda a cargo de los hijos de común acuerdo, y es el marido el que trabaja. ¿Qué pasa? Que como ella no podría adquirir, por ejemplo, un bien inmueble, porque no tendría cómo comprobar ingresos. Y él en su caso sí podría adquirirlo. Ella quedaría sin ningún bien a su nombre. Me han consultado mucho, ¿qué pasa si yo quiero pasarle los bienes a ella, pasarle un inmueble para que ella no quede desprovista, que tenga bienes? Y ahí se genera un poco el problema, porque la ley prohíbe la compraventa entre cónyuges. O sea, yo no le puedo vender ni siquiera simuladamente a mi otro cónyuge un bien. Tendría que donárselo, pero al donarle tendría que pagar impuestos, que es los impuestos de donación, que son bastante altos. Entonces, igual genera un problema en este caso, porque requiere que yo ocupe un medio para transferirle el bien. Eso es complejo, porque ¿qué pasa finalmente con los hijos? Muchas veces son las mamás las que se quedan con los niños, y el que queda con todo el patrimonio es el papá. Entonces, ¿cuál es el poder también que debe de tener el hijo para, obviamente, o quedarse con la casa en caso de que, por ejemplo, exista esta separación? ¿Debería de ser la madre con los hijos los que se queden, por ejemplo, con el hogar? Existe una forma. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? Por ejemplo, siempre hay estos problemas en los divorcios. La mujer que no, o el cónyuge en realidad, dice la ley, que no ha trabajado todo lo que ha querido o ha podido por estar a cargo del cuidado de la casa o de los hijos, surge una figura que se llama la compensación económica. ¿Ya? Y ahí uno puede apelar. Y uno puede demandar durante el divorcio esta compensación económica, y probándole al tribunal que en efecto yo estuve a cargo de mis hijos, estuve a cargo de mi hogar, y por eso no me pude desarrollar profesionalmente todo lo que quería o que podía también, porque pude haberlo hecho pero en menor cantidad que el otro cónyuge, por tanto salí desfavorecida económicamente. Y en base a eso uno puede demandar una cantidad de dinero, o también lo que se hace comúnmente es que demandan, generalmente en sociedad conyugal, demandan el 50% de la casa común. ¿Para qué? Para que la mujer se quede con la casa completa para el cuidado de los hijos. Entonces, se llega muchas veces a esos acuerdos. Pero o no se es demanda. temporal. No, es permanente. Perfecto. Es permanente. Entonces ellos dicen, yo demando compensación económica, pero que este monto que yo estoy demandando recaiga sobre el 50% de esa casa. Porque como el 50% es de ella, el otro es del otro cónyuge, para que la casa quede completamente de ella. Y así salvan también esa situación. Y eso también se puede pactar cuando es de común acuerdo. Pactamos compensación económica, y en la misma demanda decimos, sí, estamos de acuerdo que como compensación económica te entrego el 50% que me corresponde a mí. Oye, Marcela, me quedé pensando, a raíz de que subieron Sex and the City a Netflix, y está bien popular en estos momentos, me acordaba cuando Charlotte se casa, y no me acuerdo qué temporada es, pero su primer matrimonio, y su familia del esposo venía de un linaje, entonces tenían ciertas reglas, que si tú te llegas a divorciar en menos de un año, tú tienes que pagarnos a nosotros como familia, pero bueno, la esposa. Claro. Eso es real acá en Chile, en torno a tener como un contrato previo, o sea, el matrimonio es un contrato, pero tener como algunos acuerdos de, por ejemplo, si tú me eres infiel y la casa era tuya, la casa es mía, ¿se puede llegar a ese tipo de acuerdos durante el matrimonio? Hay un contrato que es un previo, que se llama el contrato de esponsal. ¿Ya? Que uno pacta ciertas cosas, pero hay cosas prohibidas. Ahora, hay cosas que no se pueden pactar. En realidad. Por ejemplo, no puede decir, renunciamos a que nos vamos a divorciar y expresamente. Ah, claro.
pero sí se pueden fijar que ciertas cosas, por ejemplo, van a permanecer mías o van a permanecer tuyas. Pero en realidad Estados Unidos es bastante más laxo en estas cosas, como de indemnizaciones por causa por de... niños, si a hombre o mujer le daban hartos montos. Sí. ¿Y qué pasa también en el caso que muchas veces ocurre que los bienes no son ni de la señora ni del marido, sino que de los padres, de la familia, de las madres? ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Si son dueños de la madre de la mujer o del hombre, O el no padre. pierden su propietario, a menos que sea de herencia. Si es de herencia, es propiedad de quien lo heredó. Pero, Reservado. por ejemplo, generalmente viven en la casa de otro, en ese caso no cambia de propiedad en realidad el inmueble, salvo que, y pasa mucho también, hay que tener mucho cuidado, cuando la herencia yo le compro las cuotas a mis hermanos, por ejemplo. Sí. Todos heredamos la casa y yo le compro las cuotas. Sí. Esas cuotas sí pueden entrar a la sociedad conyugal, porque yo estoy comprando. No es lo mismo que yo heredé. Sería Claro. 3/4 de que se tendría que ir a división. Exactamente, sí, y eso a veces uno no es consciente y uno compra porque dice, ya es herencia, va a ser Sí. mío. Pero en realidad si yo Hay estoy 10 personas más que claro, yo están estoy detrás. desembolsando dinero, Claro. va a entrar en definitiva a la sociedad. Y eso hay que Exacto. tener cuidado también al momento de disolver la sociedad, porque ahí entra toda la masa. Sí. Hablemos también sobre el trabajo que realizan ustedes, como para que la gente obviamente pueda conectar quizás con ustedes como abogados para obviamente hacer estas consultas, para ser asesorados. ¿Hace cuánto tiempo que también trabajan como abogados en conjunto para obviamente ayudar a las personas que van necesitando esta asesoría en aspectos legales? Claro, nosotros estamos hace por lo menos de 10 años está la clínica jurídica. Hemos ido cambiando de lugares, sí, pero actualmente estamos en el edificio FIUC, que está en Caupolicán 518. ¿Ya? Es importante también que sepa la gente que nosotros orientamos a las personas. Tenemos la jurisdicción limitada si tramitamos solo las causas de concepción, pero por ejemplo, si hay gente que está en el centro, que es de Penco, que es de Lota, necesita hacer una consulta, una orientación, muchas veces nosotros se las damos, atendemos nosotros primero a los abogados y después pasan donde los estudiantes. Entonces la orientación siempre va a ser una Un profesional. orientación especializada con un profesional y les damos las directrices de dónde pueden ir, porque muchas veces tienen que ir a otras instituciones o tienen que ir a hacer trámites previos. Entonces podemos orientarlos para que no estén dando vueltas y no pierdan mucho el tiempo para... Marcela, y dentro de lo que, bueno, uno conoce también el trabajo que realizan abogados y abogadas, y en particularmente ustedes en la clínica, porque terminan siendo consejeros, terminan siendo psicólogos, terminan siendo pañuelo de lágrimas, porque uno entiende que las personas cuando llegan ahí están en un momento de crisis, de necesidad extrema, de que no saben qué hacer, que necesitan esa ayuda, esa orientación, y también entregar ese conocimiento a quienes nos están viendo de que ustedes están al tanto de todos los conflictos que pueden haber y que entienden también todas las... cada familia, cada realidad, cada trámite legal es un mundo y que tiene cosas... en muchos casos no tan positivas, entonces también ir con esa confianza de que ustedes están al tanto también de todas esas realidades. Sí. La confianza primero que las reuniones o las orientaciones son confidenciales, los trámites también son confidenciales y que sabemos que el área de familia es particularmente especial y sensible, porque la instrucción que nosotros le damos también a los chicos es que aquí no es solamente dinero, estamos hablando de un sustento vital que es en los alimentos, porque nadie se hace rico con los alimentos. En definitiva, uno es un sustento que se requiere para vivir, o una relación, restaurar una relación de visitas, por ejemplo, de padres con niños, o de madres con niños, incluso de abuelos. Nosotros hemos asesorado a abuelos porque quieren demandar relación directa y regular con sus nietos, que lamentablemente por algún conflicto han dejado de verlos, que generalmente son externos a ellos, y han dejado de ver a sus nietos. También hemos asesorado cuando quieren tomar el cuidado personal también de sus nietos o de algún sobrino que ellos tienen el cuidado de hecho solamente. Entonces sabemos la necesidad que hay de contención. Entonces nuestra idea siempre es orientarlos de la manera más apropiada, que sepan qué hacer, qué es lo que viene también y aterrizar sus expectativas sobre todo, porque no sirve de nada que nosotros les digamos, mira, puedes ganar todo esto si en realidad finalmente no es posible. Entonces lo principal para nosotros es que ellos tengan expectativas aterrizadas, pero también que puedan resolver sus problemas tanto internos como externos, y eso también nos ayuda mucho en la clínica de trabajo social, porque ellos hacen primero esta
esta investigación, este contacto, y también los derivan en la clínica de trabajo social a otras instituciones, le hacen contactos con psicólogos si requieren, con la municipalidad. Superimportante. Entonces, eso. como el trabajo en conjunto entre la clínica de trabajo social y la clínica jurídica ha sido muy bueno. Sí, sabemos que hay muchas personas que hoy día nos están viendo y que probablemente quieren tomar la decisión de una separación, pero a veces los trámites son tan complejos, es tan difícil tomar la decisión, que es prioritario tener personas que puedan ayudarnos y apoyarnos en un proceso como este. ¿Qué mensaje podríamos darle hoy día a todas esas personas que quizás están queriendo dar ese paso, pero todavía no encuentran quizás esa asesoría que están buscando? Lo importante es que se asesoren, ¿ya? Para tomar decisiones jurídicas y que son permanentes, siempre es importante tomarlas con la mayor información posible, ¿ya? Entonces es prioridad tomar estas instancias que hay en que pueden ir a asesorarse con nosotros. Nosotros atendemos los miércoles de las 10 a las 12:45 y es importante que ellos puedan preguntarnos. No es necesario iniciar el trámite de inmediato, sino que vayan y nos pregunten qué es lo que necesitan, y con eso estarían tomando la decisión un poco más informada y de mejor manera. Importante ahí, importante también lo que se viene, esta jornada de día viernes para mañana, eso de las 12 horas, tengo entendido, o no alcanzo a ver, Sí, tenemos a las esta 17, clase. a las 5 de la tarde, ahí tenemos la clase magistral con don Augusto Parra, que va a estar ahí a cargo de exponer demasiado rápido, demasiado lejos, y el derecho demasiado lento, demasiado cerca. Lo conversábamos justamente en el inicio de nuestra entrevista, este aniversario número 159 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde vamos a tener esta clase magistral también para toda la gente que quiera disfrutar, ¿verdad?, de un año más de esta importante Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí ya lo saben, también a través de YouTube, Derecho UD, y a través de todas las redes sociales ahí de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Marcela, un gusto que nos hayas podido acompañar y ir aclarando todas estas temáticas que de repente son un poquito complejas. Muchas gracias. Sí, lo importante siempre es informarse. Así es, y por lo mismo, preguntas que también quieran hacernos en este espacio informativo, que finalmente son para todos ustedes, pueden hacernos a través del +569-7756-9177, ya que vamos a tener más conversaciones legales